gobernador presenta su primer presupuesto. Estudiantes convocan al país a Día Nacional contra la Banca. Soberanistas insisten en boicot a consulta de estatus. Posible salida de Estados Unidos de Acuerdo de París. Papa Francisco pide ser feliz en la esperanza. Esto y más en esta edición estelar de Noticias 13. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos a Noticias 13, su hora informativa. Buenas noches, Yarimar Marrero. Buenas noches, José Ángel, gracias por sintonizarnos. Vamos a las noticias. Amigos, el gobernador presentó ante la consideración de los legisladores el presupuesto del próximo año fiscal, que comienza el 1 de julio de este año. Esta es nuestra noticia del día. Noticia del día. El gobernador Ricardo Rosselló presentó su primer presupuesto ante la legislatura luego de que hace algunos meses presentara la situación de Puerto Rico basado en la intervención de la Junta de Supervisión Fiscal, que impone recortes estructurados en el gobierno con la insistencia de que hay que achicar el gobierno de Puerto Rico y hacer mucho más productivo el Estado sin tomar prestado como se hacía en el pasado. La reducción de nómina y gastos relacionados de sobre 5 millones de dólares. La reducción en gastos operacionales de más de 19 millones de dólares. La reducción en gastos por servicios de casi 14 millones de dólares. Asimismo, se proyectan los siguientes ahorros por concepto de otros orígenes de recursos, como lo son fondos especiales estatales e ingresos propios, que no reducen a cargo de los fondos federales. Reducciones en nómina y costos relacionados de casi 2 millones de dólares. Reducciones en gastos operacionales de más de 100 millones de dólares. Reducciones en gastos por servicios de más de 56 millones de dólares. Por concepto de las órdenes ejecutivas y legislación aprobada dirigida al control de gastos y la eficiencia gubernamental, nuestra administración ha logrado economías que ascenderán a 200 millones de dólares anuales. Ante los recortes propuestos y el aumento de los recaudos que, insistió, el Departamento de Hacienda logrará próximamente, dejó evidentemente claro que el Banco Gubernamental de Fomento ya es parte del pasado y que hay que evolucionar a un ente que funcione y responda a las necesidades del país. Es de conocimiento público que el Banco Gubernamental de Fomento incumplió con sus obligaciones con los bonistas desde el 1 de mayo del 2016 y el BGF desde el 2015 dejó de operar como un banco. Ya no cumple con su rol de proveer liquidez al gobierno, ni tampoco contamos con acceso a los mercados financieros. El panorama también es crítico para los sistemas de retiro, que se encuentran insolventes, y es nuestra responsabilidad defender a los más vulnerables que trabajaron toda una vida para nuestro gobierno. El primer mandatario ante los senadores y representantes en el hemiciclo de la Cámara dijo que el gobierno de Puerto Rico se hará responsable del desembolso de las pensiones de los puertorriqueños que trabajaron en el gobierno de Puerto Rico y que hasta hace algunos días era incierto el cheque que reciben mensualmente. Estamos reduciendo gastos y en gran medida ha sido necesario para proteger a uno de los sectores más vulnerables de nuestro pueblo, a nuestros pensionados, quienes corrían el riesgo de perder totalmente su pensión. Antes, las pensiones eran pagadas por un fondo de activos, el cual fue defalcado en varias ocasiones y prácticamente se quedó en cero. De hecho, en varios meses se quedaban sin recursos para pagarle a los pensionados. En este presupuesto asumimos el pago de pensiones de sobre 2 billones de dólares. Así, tomando un paso difícil para el presupuesto, pero garantizamos las pensiones de todos nuestros retirados. Desde San Juan, Irán Delgado Vélez, José Ángel Cordero, Noticias 13. Agenda.
Un grupo de estudiantes de la Universidad de Puerto Rico irrumpió un centro comercial como modo de protesta para convocar al país a lo que bautizaron como el primer Día Nacional contra los bancos. La actividad está pautada para este viernes 2 de junio. Hasta el Banco Santander en Plaza Carolina llegaron los estudiantes del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico para revelar supuesta información que vincula a los bancos en la deuda extraordinaria que mantiene a Puerto Rico en una situación extremadamente complicada y en la que la Junta de Supervisión Fiscal es la que gobierna el país. Desde los inicios de la huelga indefinida en la UPR, que hoy llega a sus 65 días, el movimiento estudiantil ha sostenido diversas actividades en las que ha revelado información acerca del rol de la banca en la crisis de Puerto Rico, así como los esquemas de corrupción y fraude que llevaron a ella. Aunque estas actividades han consistido principalmente en manifestaciones relámpago en varias sucursales, esta vez los estudiantes convocan a la gente a un boicot directo dirigido a afectar la bolsa de los bancos culpables de la crisis. Somos muchas las que de una forma u otra hemos visto de cerca la manera en que bancos como el Popular y el Santander u otras entidades financieras han buscado lucrarse del dolor de las y los puertorriqueños. El reclamo es contundente a quienes han endosado a esa institución bancaria como a otras que según ellos son los responsables de los fallos económicos y la complicada situación fiscal del gobierno de Puerto Rico. Los y las estudiantes hacemos hincapié en que con esta lucha hemos estado en una huelga de país. Nuestros reclamos de movimiento son los reclamos del pueblo de Puerto Rico. Y nuestra huelga está enmarcada en una lucha que nos atañe a todos y a todas, en contra de la Junta de Control Fiscal impuesta y antidemocrática, cuyo expreso propósito es cuadrar caja, y una administración de gobierno que responde a los banqueros y a los bonistas y no al pueblo de Puerto Rico ni a sus necesidades. En esta ocasión se suman a nuestros esfuerzos varias organizaciones de diversos sectores de la sociedad civil que al igual que el estudiantado tienen conciencia del esquema de corrupción y fraude de algunos en la banca privada. Los estudiantes universitarios se expresaron durante horas de la mañana y tarde de este miércoles en contra de quienes han liderado la banca, a quienes han culpado de la crisis económica que enfrenta Puerto Rico. Estamos dispuestas a señalar a cada uno de los culpables de dicha deuda hasta que paguen por los daños que le han hecho y siguen haciendo al pueblo de Puerto Rico. hasta que paguen por los daños que le han hecho y siguen haciendo al pueblo de Puerto Rico. Por esta razón, hemos venido a emplazar a Carlos García y a José Ramón González. Por esta razón hemos venido a emplazar a Carlos García y a José Ramón González. ¿A quién? A Carlos García y a José Ramón González. Por ser uno de los culpables de ahogar a Puerto Rico en una crisis creada por ellos y además de ser miembros de la Junta de Control Fiscal. Irán Delgado Vélez, José Ángel Cordero, Noticias 13. Política. Tras proclamar el 11 de junio como el Día de la Bandera de Puerto Rico, los miembros del Junta Soberanista reafirmaron que la consulta de estatus de junio está hecha a la medida del PNP y por ende la opción es el boicot. A continuación el informe. El boicot es claro y contundente en contra del plebiscito pautado para el 11 de junio. El Junta Soberanista tiene pautado varios encuentros tanto en Arecibo, Hormigueros, Ponce, Humacao, Patillas, Manatí, Cabo Rojo y otros sectores para educar a los puertorriqueños en la no participación de lo que han catalogado un acto fraudulento y de evidente desespero del PNP. El Junta Soberanista entiende que la campaña de odio y el sabotaje contra el desfile puertorriqueño en Nueva York es una estrategia del Partido Nuevo Progresista para mover sus huestes apáticas hacia las urnas en un plebiscito que ya el país reconoce como inconsecuente y legítimo como proceso descolonizador. La campaña contra Oscar López la inició el FBI para detener el indulto que se le otorgó finalmente en enero y fue efectivo el 17 de mayo.
y en ella se monta ahora el Partido Nuevo Progresista en un último intento desesperado por salvar su plebiscito del 11 de junio. Y es que para la copresidenta del Movimiento Independentista Nacional Ostosiano, el Partido Nuevo Progresista y Ricardo Rosselló están sumamente asustados sobre el boicot que cada vez es más claro de los puertorriqueños. Los únicos que se benefician de la colonia es Estados Unidos, y fueron ellos los que hicieron entonces la movida a través del secretario de Justicia de Estados Unidos de imponer la colonia como alternativa en la papeleta, porque les amenaza, les aterra que todas las fuerzas soberanistas de este país tengan la capacidad de juntarse, hacer alianza y hacer un solo frente y demostrarle al mundo que, contrario a lo que se vende a nivel internacional, Puerto Rico no es anexionista. Para el presidente de Proela es evidente que quien busca representar la libre asociación en el plebiscito se alejó y por mucho de la voz de quienes defienden ese estatus político. Y esa educación sobre la libre asociación no es necesario participar en este proceso para adelantarla. Lo que es necesario es utilizar los métodos que tenemos. Él tiene un programa de radio, él tiene una columna semanal en el periódico. Yo he escrito muchísimas veces en el periódico, tenemos todos acceso a nuestras redes sociales y esas son las formas de adelantar la causa de la libre asociación en el plebiscito. La participación de una supuesta organización libre asociacionista en este plebiscito no adelanta nada y debe ser sospechosa a la luz del hecho de que el PNP le ha abierto las puertas a nivel de abrirle las puertas de la fortaleza. Por último, la presidenta del Movimiento Unión Soberanista, María de Lourdes Guzmán, quienes han de representar la independencia y la libre asociación en el plebiscito, está en entredicho la representación bona fide de esas opciones plebiscitarias. Es una farsa, es una intentona del Partido Nuevo Progresista de hacerle creer al país que aquí ha habido un ejercicio de expresión de parte de los votantes, un ejercicio donde posiblemente salga victoriosa la estadidad y que la participación de estas personas que nosotros consideramos que no son representantes bona fide ni de la independencia ni de la libre asociación, en alguna medida le pueden demostrar a la comunidad internacional y al país que en efecto nosotros somos una exigua minoría y que realmente aquí hay una mayoría que apoya la estadidad. El Junte Soberanista anunció que sus integrantes estarán trabajando campañas individuales para educar a los puertorriqueños que la mejor opción que se tiene el 11 de junio es un boicot a la consulta de estatus del PNP. Desde San Juan, Irán Delgado Vélez, José Ángel Cordero, Noticias 13. Gobierno. El director de la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, Abner Gómez Cortés, aseguró el miércoles que el gobierno está preparado para el inicio de la temporada de huracanes. Ante la temporada de huracanes que inicia este jueves, el gobierno anunció el miércoles la nueva campaña Puerto Rico se prepara, con el propósito de que familias puertorriqueñas se preparen para un fenómeno atmosférico. Según el director ejecutivo de la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, Abner Gómez Cortés, existen 3 pasos sencillos y fáciles de recordar ante cualquier emergencia. Esa campaña va a estar dirigida a 3 pasos básicos que son: prepárate, haz un plan de emergencia que incluya a las mascotas y mantenerse informado a través de los medios de comunicación oficiales, llámese el Servicio Nacional de Meteorología y los boletines que van a salir a través de esta agencia. También con esta campaña vamos a comenzar la presentación de una guía que fue puesta hoy en vigor en una cumbre que desarrolló nuestra primera dama en el Centro de Convenciones, que es una guía para prepararse ante una emergencia con nuestras mascotas. Se espera que esta temporada de huracanes sea activa en la zona del Caribe, por lo que el meteorólogo Ernesto Morales exhortó a los ciudadanos a prepararse. Normalmente nos preocupamos siempre de las últimas 2 semanas de agosto, de las primeras 2 semanas de septiembre, que es la temporada pico. Aún así,
Se contempla que esta temporada podría tener algún sistema más temprano de lo normal. Ya las condiciones están bien favorables para el desarrollo. Ya vemos que las aguas están calientes, ya están saliendo las ondas bastante organizadas. Por lo tanto, no estoy diciendo aquí que vamos a tener un huracán, una tormenta tropical en junio o en julio, pero aún así el ciudadano tiene que estar preparado. Para concienciar a los puertorriqueños sobre la importancia de tener un plan en los hogares, el gobierno realizó en los pasados meses ejercicios para medir los esfuerzos de coordinación y respuesta de las agencias ante cualquier paso de un huracán. En los últimos meses hemos estado llevando a cabo una serie de ejercicios, adiestramientos. Como mencionó el secretario de Estado, la semana pasada tuvimos un seminario donde muchos de ustedes de la prensa estuvieron al final de la actividad, y se llevó a cabo este ejercicio donde se revisaron planes, se discutieron un sinnúmero de situaciones de cómo responder más efectivamente a Puerto Rico, y estaban todos los miembros del gabinete del señor gobernador. En otras palabras, estamos listos para apoyar tanto al gobierno como a los 78 municipios. Por su parte, el secretario de Estado, Luis Rivera Marín, explicó que ante la vulnerabilidad del paso de un huracán por la isla, el gobierno está preparado con las respectivas agencias para atender cualquier emergencia. Estamos evaluando las vulnerabilidades del gobierno de Puerto Rico, todos los planes de manejo de emergencia de cada una de las agencias del gobierno de Puerto Rico y sus componentes. Cosa de asegurarnos de que ese plan está elaborado de una manera que podamos coordinadamente responder a cualquier emergencia, máxime cuando el día de mañana comienza la temporada de huracanes. Todos los coordinadores interagenciales laboraron para responder a una emergencia de un huracán tipo 2, en donde junto a los oficiales de prensa nos asegurábamos de igual manera que la información fluye. Por último, Gómez Cortés destacó que las 12 zonas regionales de la isla están listas para ser activadas y recalcó que también el sistema de emergencias 911 está listo para la temporada de huracanes que finaliza el 30 de noviembre. Reportando desde San Juan para Noticias 13, Irán Delgado y Yarimar Marrero.